¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Ya. Buenos días. Buen día, Héctor. Buenos días, hermano. Buenos días, Héctor. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Aquí, encerrado. Sí, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Oliver. Buenas tardes, justo. Buenas tardes. Buenas Hola, Oliver, buenas tardes. Saludos a todos. Buenas tardes, Oliver. a todos. Buenas tardes, Oliver. Empezamos, si les parece. Adelante. Bienvenidos. Gracias. En la Ciudad de México, a las 12 horas del 30 de junio de 2020, con fundamento en los artículos 81 de la Ley de Comercio Exterior y 165, 166, 168, 169 y 170 de su reglamento, declaro abierta la audiencia pública de la investigación antidumping sobre las importaciones de cierre de metal originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia, iniciada el 2 de agosto de 2019. Soy Oliver Ulises Flores Parra Bravo y presido la audiencia en mi carácter de jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. La presente audiencia se realiza a través de un sistema de videoconferencia en línea. Esto en estricto cumplimiento a las recomendaciones de distanciamiento social con el fin de evitar contagios de persona a persona, la propagación del virus COVID-19 y evitar la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas. Recomendaciones establecidas en el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, el acuerdo por el que se suspenden términos en la Secretaría de Economía y se establecen medidas administrativas para contener la propagación del coronavirus COVID-19, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 y 26 de marzo de 2020 y sus respectivas modificaciones publicadas el 1 y el 30 de abril, 29 de mayo y 15 de junio de 2020. Así como el acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con motivo de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19, publicado en el mismo órgano de difusión el 29 de junio de 2020. Para efectos del desahogo de la audiencia, fungirá como moderador del sistema un funcionario de la Secretaría, quien abrirá y cerrará los micrófonos de acuerdo a las etapas de la audiencia y conforme al orden y tiempos de participación previamente acordados. Les recuerdo que la audiencia pública tiene por objeto que las partes interesadas comparezcan y presenten argumentos en defensa de sus intereses, así como que interroguen o refuten a sus contrapartes respecto de la información, datos y pruebas que se hubieren presentado. En consecuencia, se aclara lo siguiente. La audiencia versará sobre la información, datos y pruebas que fueron presentados en tiempo y forma. No serán procedentes las manifestaciones que no se refieran a la litis del procedimiento. Las preguntas que formulen y las respuestas a estas deberán ser hechas en términos claros y precisos, tener relación inmediata con los hechos controvertidos y ser conducentes para el conocimiento de la verdad de este procedimiento. Asimismo, a cada pregunta le corresponde una respuesta, de igual forma puntual y concisa, a cargo del representante de la parte interesada o de su coadyuvante a quien se le formule. Con fundamento en el artículo 166 del reglamento, no se estima necesario hacer una enunciación limitativa de los puntos a discusión. Finalmente, para efectos de la grabación de la audiencia y de la transmisión simultánea de la misma, pido que cada una de las personas que tome la palabra se identifique con su nombre y el de la empresa a la que representa.
Dicho lo anterior, continuamos con la primera participación de las partes. Comenzamos con la participación del representante legal de Coats México SADCB. Por favor, cuenta con 8 minutos. Buenas tardes. Voy a pedir a mi coadyuvante. Invitamos a... está presente también Bruce Contreras, que es director de logística, Brenda Palacios, del equipo de compras, Carolina Vázquez, del account manager de la cuenta, Nancy Velázquez, gerente de ventas, y Brenda Moncayo, que es la encargada de la parte de importación, que está más relacionada con este. Brenda Moncayo, ¿estás ahí? ¿Puedes escucharnos? Hola, hola. ¿Sí me escuchan todos? Hola, hola. Adelante. Ok. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, adelante. Hola, Ok. buenas tardes. Buena tarde. Hola. Nosotros realizamos importación proveniente de China por parte de nuestra empresa hermana en Estados Unidos, Coats and Clark. Como cuestión, más bien, como primer cuestión, fue respecto a la cantidad que nosotros importamos y los costos de venta. En esta parte voy a solicitar al área de ventas que nos pueda ayudar un poquito más respecto a la negociación que hubo, cómo se llevó a cabo la operación y posterior, bueno, nosotros terminaremos con la parte de la importación, cómo lo manejamos. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Velázquez, soy gerente nacional de ventas y cuando se hizo la solicitud por parte de uno de nuestros clientes para requerir... Perdón, Nancy, regálame Sí, un minutito, permíteme. sí. Estoy checando mi expediente, permíteme. Perdón, Nancy Velázquez, no tengo en mi registro autorización como ya sea como representante legal o para poder participar en la audiencia en representación de Coats. Solo tengo registrado a la licenciada Brenda Moncayo, a la licenciada Maribel Sánchez y al licenciado Raimundo Cisneros, además del representante legal. Si alguno de ellos quiere tomar la palabra, adelante. Jorge. Ok, un minuto, por favor.
podríamos reanudar porque el tiempo seguirá avanzando. Por favor. Ok, yo tomo la palabra, soy Brenda Moncayo. Respecto a lo que nosotros entregamos en septiembre como primer prueba, fueron las importaciones que se realizaron. Fueron, permítame. Fueron 5 operaciones que se realizaron de acuerdo al periodo analizado, en las cuales en 2 operaciones que se realizaron en el año 2018 fue la cantidad de material donde está la partida de investigación, que fueron los cierres de metal, provenientes de metal, presentando una cantidad de 6 cierres en una factura. En la otra fueron un minuto. La importación se realizó por medio de una negociación que se solicitó, que hubo más bien, perdón, entre Grupo Parisina y Coats México. Nosotros como empresa hermana lo solicitamos a Coats Clark realizando la importación de dicho material durante el periodo analizado. Y eso fue durante la primera notificación que se realizó en agosto. La información se presentó en septiembre. Al momento de realizar las negociaciones entre Grupo Parisina y Coats México, aceptaron nuestra marca bajo las condiciones tanto de precio de venta y empezamos a realizar la importación formal de las cantidades solicitadas. Esa sería la parte introductoria por parte de Coats México. Gracias. Bien.
Continuamos con la participación del representante legal de Grupo Parisina SADCB. Por favor, cuenta con 8 minutos. Muchas gracias. Si me pueden dar acceso para proyectar, por favor. Claro. No sé si pueden ver ya la pantalla. Buenos días. Buen día. Sí. Adelante. Muchas gracias. ¿Pueden ver la presentación completa o aparece como modo moderador? Aparece modo moderador. Ok, permítame un segundito. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ricardo Romero Aburto, representante de la empresa Parisina. Señor presidente, gracias. Buenos días a todos. Trataré de ser lo más breve posible. Los comentarios que tiene mi representada en relación con la presente investigación se encaminan en una primera parte en cuestionar el valor, la mecánica para determinar el valor normal utilizado por las solicitantes y de cierta forma que ha ido avalando la Secretaría por parte de la unidad. Los puntos primordiales en los cuales la Parisina no concuerda con la forma de determinar el valor normal, primordialmente se traducen en la metodología de valor reconstruido utilizada. Como lo hemos argumentado a lo largo de la investigación, la producción nacional no puede utilizar el método de valor reconstruido para calcular el valor normal, porque dicha práctica viola lo dispuesto por el artículo 2211 del Acuerdo Antidumping. Lo explicaré un poco más adelante. De igual forma, la metodología de valor reconstruido utilizada no es válida al basarse o utilizar la solicitante dentro de los elementos para calcularla su propia estructura de costos en lugar de basarse en información de productores chinos. De igual forma, como mencionamos más adelante, dicha metodología no es válida ni verificable y tampoco es fiable, puesto que, como se ha expuesto durante la investigación, no existe certeza sobre los costos de los metales que utilizó para determinar la estructura de costos como parte de la metodología de valor de reconstruido. De igual forma, hemos detectado que al momento de hacer el cálculo del valor reconstruido, duplican de cierta forma la proporción para, en lugar de obtener costos sobre 1 kilogramo de producto, pareciera que por lo que respecta a los costos de materiales duplican y pareciera que se están otorgando costos por 2 kilogramos de producto, lo que hace que dupliquen los costos de los materiales. Por lo que se refiere al uso indebido o a la práctica indebida de determinar el valor de contenido regional con base o para llegar a valor reconstruido, perdónenme, la producción nacional no aporta la información suficiente que demostrará que los precios de cierres de metal en China no están dados en el curso de operaciones comerciales normales.
aportó cierta información, pero un elemento esencial es justamente los costos de diversos costos de producción que la empresa solicitante utiliza su propia estructura de costos para argumentar o hacer esa comparabilidad respecto a si las operaciones del mercado de origen son consideradas comerciales normales o no. Entonces creemos que la Secretaría debe de evaluar a fondo esa metodología para evitar distorsiones o cálculos que sean acordes, que sean proporcionales y no desproporcionales. De igual forma, como se argumentó, consideramos que la unidad no debió haber iniciado esta investigación antidumping con base en meras presunciones. Hay un párrafo que llama la atención en la resolución de inicio que señala que justamente corresponderá a los exportadores aportar información relacionada con la determinación del valor normal. Sin embargo, esto consideramos que es una práctica incorrecta, puesto que la Secretaría debe basarse en situaciones fácticas y de información que proporcione la solicitante, tenga o no tenga acceso a esa información, debe tener un estándar mínimo de información para poder iniciar la investigación antidumping, y creemos que en este caso no se da. ¿Por qué consideramos que tampoco puede utilizarse el valor reconstruido? Porque es necesario que la filosofía de la determinación de valor normal es entender el precio al cual se vende la mercancía en el mercado de origen, y utilizar en una supuesta metodología de valor reconstruido costos de producción de la solicitante de un mercado mexicano que es distinto, muy distinto al mercado chino, distorsiona totalmente y vuelve engañosa la determinación del valor normal. Inclusive, ya ha habido algunos precedentes, como el que estamos mostrando en la pantalla, de paneles internacionales, en donde justamente se señala que el no tener información respecto a la estructura de producción, de costos, de utilidad, de gastos administrativos del país de origen para utilizar la metodología de valor reconstruido, pues es violatorio del acuerdo antidumping. Y justamente esto va de la mano con mi comentario anterior. La Secretaría se debió haber cerciorado que se contaba con toda la información mínima indispensable para poder lanzar la investigación, y parece que en el caso no se da. De igual forma, la metodología que se utiliza, la información que se utiliza para calcular el valor reconstruido, no puede ser verificable. Comentamos que las cifras que se toman del sitio de metales que utilizó la solicitante cambió sus políticas, y por lo menos a nosotros no nos permitió verificar diversos precios. No obstante, verificamos otras páginas de commodities de los distintos metales que se utilizaron supuestamente para la producción de los bienes bajo investigación, y nos percatamos que los precios promedio durante el periodo investigado que arrojan estas páginas son menores a los que sostiene la solicitante. Entonces, de cierta forma, aquí podría parecer que se están inflando los costos a efecto de tener o reflejar un valor normal mayor del que realmente es. De igual forma, dentro de la estructura de costos que establece la solicitante para hacer su cálculo, omite detallar y desglosar ciertos costos de los procesos que tomó en cuenta. En específico, no desglosa lo que tomó en cuenta para determinar los gastos administrativos, cosa que es muy importante porque eso permitiría a las partes verificar si efectivamente es una estructura de costos razonable o no. De igual forma, como lo habíamos comentado, los precios de las materias primas utilizadas corroboramos que son menores en promedio en el periodo investigado de las reportadas por la solicitante, y llama la atención que el costo o el valor reconstruido que se propone se realizó con base en el costo por kilogramo. Sin embargo, de una verificación que realiza la Secretaría, podrá percatarse que existe una duplicidad de costos. Si quieren, me detengo aquí y continúo en mi siguiente exposición. Gracias, presidente.
Gracias. Continuamos con la participación del representante legal de Shoes Solutions SADCB. Por favor, cuenta con 8 minutos. No se escucha. No se escuchó nada de lo que comenté. No, ahí ya te escuchamos. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Griselda Porras. Y estoy en presencia con el representante legal de la empresa de Shoe Solution, que es Laura Chinchilla. Y bueno, pues de acuerdo a la investigación que se está haciendo de antidoping de todas las importaciones de cierre de metal, en donde Cierres y Accesorios BBJ solicitó... Perdón, Griselda, regálame un espacio, permíteme, estoy checando mis registros, permíteme. No escuché mi nombre cuando mencioné. Licenciada Griselda, no te tengo registrada ni como representante ni como autorizada para poder participar en la audiencia. Como mencioné, estoy en presencia, le voy a mostrar al representante legal, ella es Laura Chinchilla. Hola, buenos días. ¿Puedes tomar la palabra la licenciada? La verdad, si puede ser, preferiría que en mi presencia hablara Griselda, porque ella es la que ha estado llevando todo el tema y va a dar datos más completos. ¿Es posible? No es posible porque no la tengo autorizada. Bueno, entonces vamos a ser breves. Nosotros somos importadores de cierre de metal. Entonces, como decía el licenciado que participó antes de nosotros, Del grupo. o sea, también vemos que, o sea, que no sabemos en base a qué el grupo BBJ solicita esta revisión, porque como él dice, o sea, claro está con toda la documentación que nosotros hemos presentado, que pues al precio a que nosotros compramos el cierre en China, lo ponemos aquí en México pagando todos sus correspondientes impuestos, y los precios de venta que ellos dicen, o sea, en ningún caso, en nuestro caso aplican, porque nosotros estamos vendiendo muy superior a lo que ellos están diciendo. Entonces, la verdad, no hay más que decir, o sea, los números es lo que dicen. Y solo hay que contactar fabricantes de cierre asiáticos y se van a dar cuenta de los precios a los que se debería estar vendiendo en México. Entonces, para nosotros, la verdad, este impuesto que nos han puesto, pues lo vemos injusto, de toda manera, injusto. Y nada más, la verdad, nada más que decir. Muchas gracias. Nada. No sé qué decir. Continuamos con la participación del representante legal de las empresas exportadoras Ningbo MH Industry Co. Ltd, Wenshu GG Zipper Co. Ltd, Wenshu Land Port International Trade Co. Ltd, Wenshu Muse International Trade Co. Ltd, Sheiyan Sandeli Zipper Co. Ltd y Sheiyan Shinhong Zipper Co. Ltd. En lo subsecuente, las empresas exportadoras. Por favor, cuenta con 8 minutos. Con su venia, señor presidente, mi nombre es Gustavo Alejandro Uruchutu Chavarín y represento a las empresas exportadoras de China. En primer lugar, en este acto ratifico todos y cada uno de los documentos y pruebas aportadas por mi representada en el curso de esta investigación, siendo de su interés que esta Secretaría publique una resolución final de la presente investigación en la que no se impongan las cuotas compensatorias a las exportaciones o a las importaciones provenientes de China por no existir daño
a la industria nacional. En primer lugar, la Secretaría omitió analizar que la solicitante no acreditó la representatividad. Mi representada considera que no se cumplió con lo establecido en los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo Antidumping, 40 y 50 de la Ley de Comercio Exterior y 60 de su reglamento, ni para iniciar la investigación ni para emitir la resolución preliminar de la misma, toda vez que conforme a lo dispuesto en el inciso B del punto 168 de la resolución preliminar, a mis representadas les resulta difícil entender las razones por las cuales las empresas Tech Cierres, Ideal Zipper y Cierres Korenstein no contestaron al requerimiento específico que le realizaba la Secretaría de Economía. Por otro lado, la supuesta información que presentó la Asociación Mexicana de Fabricantes de Cremalleras Automáticas, y no así las empresas involucradas, corresponde únicamente a la producción nacional de cierres de metal en el periodo analizado, omitiendo presentar la información sobre ventas del mercado interno y externo. La Secretaría no actuó de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Comercio Exterior y 161 de su reglamento y en consecuencia del artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping. No obstante que en el expediente administrativo del caso existen indicios proporcionados por mis representadas, así como el importador La Parisina, para cuestionar razonablemente el contenido y alcance de la información proporcionada por la asociación, y existen elementos para cuestionar la legal existencia de la misma y su vinculación con la solicitante. Además, existen contradicciones y la negativa de proporcionar información por parte de algunos de los fabricantes de cierres de metal, que esto hace muy raro, que es muy rara esta situación. Por otro lado, no hay claridad respecto a las posturas de apoyo o no a la investigación de algunos fabricantes de cierres de metal y tiene las facultades esta Secretaría para llegarse de mayor información y, sin embargo, estas no han sido ejercidas. Por otro lado, la omisión del análisis anterior tuvo como consecuencia que la Secretaría no realizara un análisis de daño adecuado a la industria nacional de cierres de metal. El problema expuesto por mis representadas y que no ha sido atendido por la Secretaría consiste en el hecho de que la solicitante manifestó que son 6 empresas las que constituyen la rama de la producción nacional de cierres de metal, incluyendo a la propia solicitante. Sin embargo, de las otras 5, 3 de ellas se negaron a proporcionar información sobre sus datos de producción y ventas al mercado interno, al no dar contestación a la información requerida por la autoridad investigadora relativa al volumen de producción, tal y como se desprende del numeral 68, incisos A y B de la resolución preliminar. De esta forma, ni la solicitante ni la asociación expusieron cuál fue la metodología utilizada para calcular la producción nacional total de cierres de metal, ni sus fuentes de información, lo que ha dejado en un total estado de indefensión a mis representadas. La Secretaría no analizó correctamente el argumento consistente en que el supuesto daño alegado obedece a que el mercado nacional de cierres de metal sufrió una situación atípica en 2017. En el año de 2017 se fracturó el mercado de importación de cierres de metal de China debido a la imposición de sanciones a la importación y retiro de permisos automáticos de importación por parte del SAT en la alianza con la asociación. Tomando en consideración el punto 202 de la resolución preliminar, el argumento de la Secretaría es consistente con lo expuesto por mis representadas, solamente que omitió señalar la explicación jurídico-económica que motivó el incremento del 8% de las importaciones investigadas en el 2018. Esto es, omitió señalar que dicho incremento obedeció a la contracción de las importaciones investigadas observadas durante 2017 y precisamente con motivo de las acciones realizadas por el SAT, a petición de la solicitante y de la asociación. Estamos en presencia de elementos que motivaron la típica disminución de las importaciones durante el año de 2017, por lo que a partir de la eliminación de dichas medidas efectivamente transitorias, el mercado mostró indicios de recuperación. Se trata de un aspecto de ausencia de causalidad entre las importaciones investigadas y el daño a la rama de la producción nacional. Adicionalmente, mi representada no señaló que el análisis de daño debe efectuarse en un contexto de situación anormal del mercado. Lo que mi representada expuso es que si bien es cierto que las importaciones investigadas registraron un incremento del 8% durante el periodo investigado, lo anterior obedece a una recuperación normal del mercado ante la contracción observada en el mercado durante el año 2017, motivada en gran parte por las acciones del SAT conjuntamente con la solicitante y la asociación. Las importaciones chinas compiten realmente con las importaciones originarias de Estados Unidos. En cuanto a las importaciones mexicanas de cierres de cremallera provenientes de China, se apreció que con base en la información del UN Comtrade, el incremento en el volumen de importaciones de cierres provenientes de China se debió a la disminución de las compras al mercado estadounidense. Las importaciones de China mostraron una competencia directa con las originarias de los Estados Unidos
logrando superarlas en 2017 y 2018. Sin embargo, a los volúmenes comprados en estos años, estos fueron inferiores a los comprados a los Estados Unidos en 2016, situación que permite apreciar que el volumen de importaciones de cierres de cremallera provenientes de China solo ha desplazado a los productos originarios de los Estados Unidos y no al mercado, a los productos de la producción nacional. En la resolución preliminar se aprecia que ni la Secretaría ni la solicitante, que ni la solicitante acreditó la existencia de daño a la industria nacional. Conforme a lo dispuesto en el punto 263 de la resolución preliminar, observamos claramente la falta de motivación por parte de la autoridad investigadora, debido a que no ofrece explicación alguna del impacto. Señor presidente, nada más una moción de orden. Es que aquí en la pantalla el reloj ya se congeló. Sí, está congelado, sigue avanzando. Nada más para que tengas buena referencia. Ya lo logramos descongelar. Ok. La falta de motivación por parte de la autoridad investigadora, debido a que no ofrece explicación alguna del impacto de estos indicadores económicos en la rama de la producción nacional. La Secretaría se limita a señalar que dicho comportamiento positivo no significa una ausencia de daño. Por ello es necesario, y la Secretaría no lo hizo en la resolución preliminar, que haya motivado los elementos mediante los cuales ponderó aquellos variables que consideró que eran, que tenían algún comportamiento negativo y por qué estas tenían una mayor ponderación que los elementos que tenían un comportamiento positivo, como es el caso del incremento en los precios, ya que el precio de venta en el mercado interno de las solicitantes incrementó 3% en el periodo investigado y 11% en el periodo analizado. En la caída de las importaciones, el comportamiento de las ventas totales al mercado interno y externo de la rama de la producción nacional registró una disminución de 12% en el periodo analizado, aumentaron 7% en 2017 y disminuyeron 17% en el periodo investigado. En este sentido, la caída de las ventas totales se explica por la caída en las ventas de exportación. Lo anterior si consideramos que sus exportaciones representaron en promedio el 18% de la producción durante el periodo analizado. Es decir, a partir de estos datos es factible concluir que la drástica caída de las exportaciones constituye un indicio suficiente para asumir que dicho comportamiento contribuyó de manera importante en el supuesto daño alegado por la solicitante. La disminución del consumo nacional aparente. En cuanto al mercado nacional, la Secretaría observó una tendencia decreciente del consumo nacional aparente, destacando que disminuyó en 2017 30% y creció 17% en el periodo investigado. Sin embargo, considerando la producción de cierres con dientes de metal y de plástico disponible, se apreció que esta disminución en la producción de cierres de metal fue de 11.2 millones, en tanto que el volumen de producción de cierres de plástico se incrementó. Si me permite nada más ya para cerrar, también en la capacidad instalada se mantuvo constante y también hubo crecimiento en el empleo y crecimiento en el salario, que son variables positivas que no fueron valoradas adecuadamente por esta autoridad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Continuamos con la participación del representante legal de la productora nacional, Cierres y Accesorios BBJ SADCB, y de la empresa coadyuvante Cierres Automáticos National SADCB. Por favor, cuenta con 8 minutos. Buenas tardes. Eduardo Alcaraz, en representación de la productora nacional solicitante Cierres y Accesorios BBJ SADCB y la productora nacional coadyuvante Cierres Automáticos National SADCB, para las que de aquí en adelante me referiré como BBJ y National respectivamente. BBJ presentó su solicitud a la Ley de Comercio Exterior, su reglamento y el acuerdo antidumping, así como por el formulario oficial, con base en la información, argumentos y pruebas razonable y legalmente a su disposición, demostrando el dumping, el daño y la relación causada a la rama de producción nacional por las importaciones de origen chino. Para demostrar el dumping, BBJ realizó la comparación entre el precio de exportación de cierres de metal de la RP China a México y el valor reconstruido de los cierres de metal en dicho país. Respecto al daño causado a la producción nacional por las importaciones de cierres de metal originarios de China en condiciones de discriminación de precios, BBJ demostró que la pérdida del volumen de ventas al mercado interno afectó de forma importante sus ingresos y, a su vez, los márgenes de utilidad de operación se vieron afectados tanto en el periodo investigado como en el periodo analizado, lo que ha ocasionado un grave daño y le ha impedido disponer de recursos para la debida operación de la empresa.
BBJ reitera en la presente audiencia que de continuar esta situación, la empresa se encuentra en grave peligro de cerrar sus operaciones fabriles. La producción nacional demostró los significativos márgenes de subvaloración que existen entre el precio de exportación de los cierres de metal de la ARP China a México, el precio de producto similar de fabricación nacional, así como los efectos negativos en cada uno de sus indicadores económicos y financieros a causa de las importaciones investigadas, como es el caso de la participación de mercado, producción nacional orientada al mercado interno, ventas al mercado interno, productividad, utilización de capacidad instalada, ingresos por ventas al mercado interno, utilidad operativa, margen operativo, flujo de caja, deterioro en el rendimiento de la inversión en activos de la rama de producción nacional, así como un incremento considerable de inventario. Lo anterior fue acreditado mediante pruebas debidamente sustentadas por BBJ, que si bien fueron criticadas y están siendo criticadas por los importadores y exportadores, no fueron desvirtuadas ni han sido desvirtuadas mediante pruebas idóneas y puntuales por parte de los exportadores e importadores de la mercancía investigada. Cabe mencionar, señor presidente, que los exportadores señalaron de manera expresa que no era ni es de su interés presentar los formularios oficiales para los exportadores. De haberlo hecho, se había comprobado de manera contundente la libertad comercial por parte de los exportadores de la ARP China. Esas productoras y exportadores chinas tuvieron amplia oportunidad para dar respuesta al formulario oficial para exportadores. En total, señor presidente, tuvieron 43 días hábiles, correspondientes a 23 días, conforme a lo que se señala en el artículo 53 de la Ley de Comercio Exterior, y 20 días de prórroga solicitados por estas empresas. BBJ destaca que a través del párrafo 17 de la resolución preliminar del 14 de febrero de 2020, la autoridad investigadora dio a conocer las partes interesadas acreditadas en el presente procedimiento. Sin embargo, después de la publicación de la resolución mencionada, el licenciado Alejandro Uruchurtu ha comparecido en nombre y representación de la China Chamber of International Commerce, en adelante China Chamber, entidad que no es parte interesada en este procedimiento. Por lo anterior, señor presidente, BBJ y National solicitan a la autoridad investigadora que los escritos presentados por esta Cámara no sean tomados en cuenta al momento de emitir la resolución definitiva del presente procedimiento, toda vez que ni la China Chamber ni el señor Yu Long, ya sean por su propio derecho o en su calidad de secretario general de la China Chamber, acreditaron tener carácter de parte interesada en el procedimiento antidumping, tal y como se confirmó en la resolución del 14 de febrero de 2020. En el mismo tenor, mis representados solicitan que no se permita la participación en la presente audiencia de señores Hu Han, San Yan y Liu Chuan de la China Chamber, ni del licenciado Adrián Vázquez Benítez, supuesto apoderado de la misma Cámara, por referirse a una entidad que no participó en tiempo y forma en este procedimiento y que por lo tanto no es reconocida por la propia autoridad investigadora a través de su resolución del 14 de febrero de 2020 y en el apartado B de los hechos esenciales considerados por la celebración de esta audiencia pública. Cabe mencionar que lo anterior fue solicitado por el licenciado Uruchurtu en su escrito de fecha 25 de junio de 2020. Cito: autorizamos al licenciado Adrián Vázquez Benítez como apoderado de la China Chamber International Commerce. Por otra parte, señor presidente, BBJ y National solicitaron desde el inicio de la presente investigación la aplicación de cuotas compensatorias específicas a las importaciones de cierres de metal de origen chino en sus escritos de 9 de abril, 15 y 22 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Por otra parte, BBJ y National presentaron información en el sentido de que
la Secretaría de Economía en materia de comprobación de país de origen se ha modificado con el paso de los años. En el año 1994, los importadores deberían comprobar el país de origen, para lo cual instancia del país de origen, mientras que a partir de julio de 2008, los importadores solo deben presentar en los documentos aduanales una simple declaración que puede facilitar la triangulación de mercancías que deben pagar por certidumbres. Como prueba, en el expediente del presente procedimiento se incluyeron evidencias sobre la circulación entre los importadores de cierres de metal sobre ofertas de servicios de empresas que facilitan la triangulación. Para terminar, señor presidente, PJ National piden que la cuota compensatoria aplicada en la resolución preliminar se confirme la resolución final de este procedimiento en términos específicos, es decir, en dólares por kilogramo a las importaciones de cierres de metal originales de la China, independiente de su procedencia. Asimismo, solicitamos sus buenos oficios ante la propia Secretaría de Economía para que las disposiciones en materia de origen eviten la triangulación de los cierres de metal originarios de China a través de otros países como Taiwán, Singapur, Vietnam y otros del sureste asiático. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Continuamos con la segunda participación de las partes interesadas. Comenzamos nuevamente con el representante legal de Coats México SADCB. Por favor, cuenta con 5 minutos. Hola, de nuevo, Brenda Moncaya, en representación de Coats México. La compra del material investigado siempre se realizó con una orden de compra previa solicitada por el cliente. El material se importó de manera formal bajo las condiciones solicitadas y también el precio de venta comentado con el cliente, y este mismo fue aceptado ante la venta y el acuerdo al que se llegó. Raimundo Cisneros, también en representación de Coats. También cabe aclarar que se realizó esta importación, como menciona mi compañera, bajo orden de compra previa con el cliente. El acuerdo del precio de compra pues se realizó de forma normal mediante un acuerdo con el cliente, y se realizó la importación pues, cumpliendo con todos los requerimientos y restricciones y regulaciones no arancelarias y pagando todos los impuestos que correspondían. Y a pesar de esto, pues para el cliente era más competitivo hacer la importación y proveer de esta manera el insumo que realizar pues una compra nacional. Pues a grandes rasgos desde nuestro punto de vista no hay más que agregar. Simplemente decir que en cuanto a términos de mercado, nos convenía mejor importar esta mercancía, y más que nada fue por solicitud del cliente. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la participación del representante legal de Grupo Parisina SADCB. Por favor, cuenta con 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Ricardo Romero Aburto, representante legal de la Parisina. Voy a continuar con la exposición que estaba realizando. ¿Pueden ver mi pantalla, señor presidente? Sí, correcto. Adelante. Muchas gracias. Para simplemente concluir, los cuestionamientos serios que tiene la Parisina sobre el cálculo del valor normal, y en respuesta a un requerimiento que formuló la Secretaría, la Parisina intentó a través de su proveedor conseguir su estructura de costos y
Afortunadamente, el proveedor de mi representada accedió a compartir las cuestiones generales y esenciales de su estructura de costos misma que aportamos a la Secretaría. Creemos que esta es la mejor información que la Secretaría puede tener para poder, a través de un análisis que haga y una reestructura, un cálculo con los ajustes que estime pertinentes, llegar a un verdadero valor normal y no al valor normal propuesto por la solicitante que pareciera ser ficticio y de forma muy elevada. Por lo que respecta al daño, ya el representante de los exportadores hizo una muy buena reseña de los factores de daño. Simplemente resaltar que nuestra representada aportó información de la industria en general relacionada con la fabricación de cierres, con base en las encuestas mensuales de la industria manufacturera en el sector específico. Y lo que se demostró es que no existe, por lo menos en la industria manufacturera de este sector, no parece estar dañada o no arroja datos de estar dañada. Los indicadores económicos de la producción nacional no advierten una industria que tenga las características de una industria dañada. Pues si bien el empleo disminuyó durante el periodo investigado, los salarios aumentan durante el mismo. Entonces, pareciera que no es un tema de daño. De igual forma, pues la capacidad instalada tuvo un ligero crecimiento durante el periodo investigado. Y un tema muy importante que es relevante, se ha analizado al momento de emitir la resolución definitiva. Durante la investigación se ha señalado que las importaciones de estos productos han tenido el fenómeno de realizarse a través de prácticas de subvaluación. Y esta situación es muy relevante para la investigación, puesto que impacta directamente en la forma de llevar a cabo las importaciones. Y es importante señalar que una cosa es una práctica desleal de discriminación de precios o dumping y otra cosa es una subvaluación para efectos aduaneros. En la subvaluación, simplemente el precio pactado entre un exportador y un importador aparece en documentos, pero al momento en que se realiza la declaración en la importación, el precio se reduce. Cosa muy diferente a determinar si hay una práctica desleal de dumping o no. Y en 2017, tal y como se desprende de las resoluciones, tanto de inicio como preliminar, el SAT llevó a cabo una serie de acciones para intentar detener estas importaciones que de cierta forma o bajo estas condiciones que tuvo un impacto claramente dentro o en el año de 2007 haciéndolo atípico. Es muy importante que la UPSI analice a fondo dicho factor, puesto que sí impacta en esas importaciones y realmente al cesar estas acciones de parte del Servicio de Administración Tributaria, las importaciones aumentan. Entonces, si el daño que es causado o si el daño que alega que le es causado a la producción nacional existe, es importante reiterar que en buena medida podría ser por esta medida y no por las importaciones per se de la República Popular China a precios discriminados, sino simplemente por una práctica que podían estar realizando empresas, una práctica ilegal de subvaluar al momento de importar. Y finalmente, la conclusión a la que arribó nuestra representada es que los gastos de administración de la solicitante se han ido incrementando a lo largo del periodo analizado, lo que nos deja concluir que lejos de ser un tema de importaciones a precios dumping, lo que sucede es que existe una producción ineficiente o una ineficiencia en los costos de producción por todas las razones que ya hemos expuesto a lo largo de la investigación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Continuamos con la participación del representante legal de Shoes Solution SADCB. Por favor, cuenta con 5 minutos.
la cuestión de si yo le puedo comprar a él y yo cargarle toda mi estructura y vender en el mercado, ¿por qué él dice que está fuera de mercado? Aparte, otro motivo por el que nosotros empezamos a importar de fuera es por la mala calidad de los acabados. Los acabados que nosotros estamos importando aquí en México no se fabrican aquí. Eso nos lleva a buscar material del exterior. Y por último, una gran pregunta. Las empresas que estamos importando a un costo demostrado superior al que se manifiesta, ¿por qué debemos de pagar una cuota compensatoria si ya estamos importando a un costo superior? ¿Por qué debemos de pagar por default esa cuota compensatoria si está demostrado con documentos de que ya estamos pagando más? Sería todo. Gracias. Por nada. Continuamos con la participación del representante legal de las empresas exportadoras. Por favor, cuenta con 5 minutos. Perdón. Listo. Con su venia, señor presidente, Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín, en representación de las empresas exportadoras chinas. En primer lugar, invitaría al representante de la producción nacional que lea el párrafo 50 de la resolución preliminar, en donde precisamente la Secretaría está mencionando que ni la Cámara ni el señor Yu Yanglong son representantes o sea, que están compareciendo por su propio derecho. Más bien estamos compareciendo, y usted lo hizo mención al principio cuando nos dio la palabra en la primera intervención, a nombre de las empresas que tenemos enlistadas y con las cuales acreditamos adecuadamente la personalidad. Por otro lado, si las empresas chinas no quisieron presentar los formularios, esto obedece a que el análisis que se hizo, llegamos a la conclusión de que no existía daño a la producción nacional, como lo hemos hecho valer a lo largo de la investigación, y fue una decisión que tomaron las empresas de no aportar las respuestas a formularios oficiales y únicamente enfocarnos a precisamente contravertir los argumentos de la supuesta existencia de daño. Por otro lado, cuando habla del índice de subvaloración, pues es importante tomar en cuenta que no hay una causalidad. Si realmente hay este índice de subvaloración, esto no le está causando el supuesto daño a la producción nacional que está alegando, porque como lo hemos mencionado, lo único que ha hecho las importaciones es ir desplazando a las importaciones provenientes de Estados Unidos, pero no desplazando las ventas que hagan los productores nacionales. El productor nacional hace una relación de las variables negativas. Pues sí, seguramente a lo mejor tiene un comportamiento negativo, pero este comportamiento negativo de esas variables no son causa de ello las importaciones provenientes de China. Por lo tanto, esta es una situación que tiene que ser valorada, como lo hemos mencionado nosotros, como lo ha mencionado el representante del importador La Parisina, en donde hay un comportamiento positivo de variables fundamentales en un análisis de daño, y por ello no puede ser alegado esa supuesta existencia del daño por la producción nacional, y sobre todo porque en dado caso de que la Secretaría considere necesario o considere adecuado darles ese peso, queremos saber cuáles son la motivación para ponderar esas variables que va a considerar la Secretaría en un momento dado para determinar en base a ellas el supuesto daño, porque tienen una mayor ponderación con respecto a las variables que tienen un comportamiento positivo. Y si me lo permite, señor presidente, quisiera cederle la palabra al licenciado Adrián Vázquez. Muchas gracias, Gustavo, señor presidente. Pues primero que nada quisiera yo expresar que me halaga mucho que el licenciado Alcaraz esté preocupado por mi participación en esta audiencia. Y yo creo que está preocupado por el hecho de que justamente se están descubriendo que no existe un daño a la producción nacional. La situación que guarda la empresa BBJ no es representativa de la situación de la producción nacional. Y esto se demuestra fácilmente con un dedo. El hecho de que 3 empresas de la producción nacional no hayan contestado los requerimientos en lo que se refiere a producción,
ventas. Y vaya, me refiero al anexo sobre los indicadores de costos, ventas y utilidades, implica justamente que la Secretaría no conoce la magnitud de la producción nacional y de la pérdida de ventas. Luego entonces, si BBJ nos viene con un argumento falaz en el sentido de que existe un daño a la producción nacional, pues ello no puede ser representativo si la Secretaría no conoce la situación del estado de costos, ventas y utilidades de las empresas que conforman a la producción nacional. 3 de esas empresas no contestaron dicha información, por lo cual se demuestra que la situación de una empresa no es representativa de la situación de la producción nacional. Y por otro lado, bueno, me voy a referir al hecho argumentado sobre los otros factores. Se ha hecho mención sobre el daño también que pudiera provocar la importación de los cierres de plástico y la pérdida de las exportaciones de la parte de la producción nacional. Ciertamente la Secretaría nos dice que en las exportaciones esto no es representativo de las ventas totales y nos dice también que los cierres de plástico pues de alguna forma no vienen a sustituir, por ejemplo, a los cierres de metal para los pantalones de mezclilla. Pero el hecho de que juntemos ambos elementos, importación de cierres de plástico y pérdida de exportaciones, juntos y acumuladamente, deben de llevar a explicar a la Secretaría que la producción nacional pudiera estar sufriendo un daño atribuible a otros factores. Queremos que la Secretaría realice esa ponderación y que, en consecuencia, no atribuya a las importaciones investigadas el daño alegado. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la participación del representante legal de la productora nacional Cierres y Accesorios BBJ SADCB y de la empresa coadyuvante Cierres Automáticos National SADCB. Por favor, cuenta con 8 minutos. Gracias, señor presidente. Eduardo Alcaraz, en representación de las empresas nacionales BBJ y National. Mis representadas hacen notar, o lo que acaba de mencionar el representante parisina, que no fue hasta después de la publicación de la resolución preliminar del presente procedimiento, cuando la importadora Grupo Parisina aprovechó la oportunidad en su escrito del 18 de mayo de 2020, como respuesta a un requerimiento formulado por la autoridad, para presentar una supuesta estructura de costos, la cual afirmó le fue proporcionada por su proveedor chino de cierres de metal, referente a los tipos y medidas de cierres que le vendió su proveedor, solicitando a su vez que la Secretaría realice un nuevo cálculo del margen de dolor. Respecto al argumento de Parisina, en el sentido de que la metodología de valor reconstruido es inválida, BBJ reitera que determinó la estructura de costos de producción del producto objeto de investigación utilizando su propia información, por ser la información que tuvo razonablemente a su alcance y bajo el argumento y pruebas de que los procesos productivos para los cierres de metal son similares tanto en México como en China. Al respecto, es importante reiterar que las empresas productoras y exportadoras chinas son quienes tienen en su poder las pruebas de valor normal y el precio de exportación de los cierres de metal. Además, debieron demostrar que efectivamente produjeron la mercancía, la vendieron en su mercado doméstico y exportaron a México y otros destinos. Sin embargo, reitero, que negaron a presentar estas pruebas. Las empresas productoras y exportadoras chinas tuvieron amplia posibilidad para dar respuesta para exportadores. No lo hicieron. En cambio, como lo acabamos de escuchar, están optando por distraer a la Secretaría con falsos argumentos para tratar de desvirtuar la información presentada por BBJ. Es falso, por otra parte, el argumento en el sentido de que el precio de los insumos utilizados por el cálculo del valor normal de la mercancía investigada presentados por BBJ son más altos. Se aclara que los precios de acero, zinc y aluminio, independientemente de la forma, clase o calidad, guardan una estrecha
diferencia menor al 0.5%, de acuerdo con la información obtenida de Shanghai Metals Market, por lo que es falso que el valor normal de los cierres de metal en China se haya elevado. Respecto a la supuesta ausencia de daño aumentado por los exportadores, tal y como lo establece el artículo 3.4 del acuerdo de Dumping, el examen de la repercusión de las exportaciones en condiciones de discriminación de precios sobre la rama de producción nacional de producto similar debe evaluar de manera conjunta el desempeño de los indicadores económicos y financieros en el entendido que el análisis de daño no exige afectaciones en todas y cada uno de ellos, sino un examen conjunto de los mismos para llegar a una determinación. Señor presidente, por parte quiero mencionar respecto al concepto de su valoración y su evaluación. Quedó claro en los documentos, el documento sobre los hechos esenciales, que no es motivo de litis en la presente investigación el tema de la subvaluación, sino que nos debemos concentrar, tal y como lo indica el acuerdo de Dumping, a la subvaloración, que son términos y son esta prueba, digamos, se encuentra debidamente acreditada en el expediente. Nosotros demostramos con toda claridad cuál es la subvaloración al que se ingresa la mercancía china. Eso es lo que causa un enorme daño a la producción nacional. Nosotros no estamos, ni estamos alegando los términos relacionados con lo que tiene que hacer el SAT, que es la subvaluación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Vamos a pasar a la etapa de preguntas entre las partes interesadas. Para ello, les recuerdo que las preguntas deben ser puntuales y concisas, estar relacionadas con los hechos del caso y necesarias para resolver el mismo. Eviten incluir opiniones personales o calificativos en sus respuestas o preguntas que formulen, y a cada pregunta le debe recaer una respuesta igual, puntual, concisa. Dicho lo anterior, comenzamos con el representante legal de Coats México SADCB. Adelante. Hola, buenas tardes. Nosotros como tal no tenemos una pregunta a la parte, con nuestra contraparte. Gracias. Continuamos con el representante legal de Grupo Parisina SADCB, por favor. Gracias, señor presidente. Ricardo Romero Aburto, representante de la Parisina. Tengo un par de preguntas, primordialmente una pregunta para las empresas de la producción nacional, si me permite. Gracias. Buenos días, representante de la producción nacional. Tardes, perdón. Quisiéramos saber si en su proceso productivo ustedes compran los metales para llevar a cabo la fundición y obtener el SAMAC necesario para hacer los deslizadores y los dientes, o si compran los deslizadores y los dientes ya fabricados y simplemente ensamblan el cierre de metal. Gracias. Adelante. Señor presidente, la producción nacional compra los metales tanto a productores nacionales
como productores extranjeros. Gracias. Gracias. Discúlpeme, señor presidente, una aclaración a la respuesta. Al comprar los metales, entonces, los metales, ¿ellos llevan a cabo la fundición y la fabricación de las partes o compran las partes de metal y hacen el ensamble? Gracias. Voy, Eduardo. Nosotros compramos los metales ya fundidos. No se puede tener una empresa integrada y los deslizadores tendríamos que estar comprando los metales también para inyectarlos. Es una práctica normal comprar los metales en su aleación y transformarlos aquí. De ahí se producen los dientes y se producen los deslizadores. Gracias. Sería todo de parte de la parisina, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el representante legal de Shoes Solution SADCB. Adelante. ¿Qué cuota compensatoria para todos? O sea, debería de ser cuota compensatoria para los que estén importando por debajo del costo. ¿Por qué? Para todos. Y no una cuenta aduanera como se viene haciendo en muchas otras partidas. Un favor, no se oyó al inicio de tu conversación. Okay. Por favor, identifícate para efectos de la grabación. Dinos a quién diriges la pregunta. Sí, soy Laura Chinchilla, representante del legal de Shoes Solutions, y mi pregunta va dirigida a la Secretaría. Mi pregunta en concreto es, ¿por qué cuota compensatoria para todos cuando queda demostrado que algunos estamos importando por arriba del costo por el que se pone, del que estamos discutiendo? ¿Por qué no se maneja como una cuenta aduanera o como se maneja en el textil? ¿Por qué todos debemos de pagar esta cuota compensatoria si ya estamos importando mucho más caro y queda demostrado? Oye, te recuerdo que la fase de interrogatorio es entre las partes. Por eso te preguntaba al principio si... La convencional por parte de la autoridad no es procedente. Okay. Por tanto, esa pregunta no procede. Okay. ¿Quieres hacer alguna otra a las contrapartes? No, la verdad no. Gracias. Gracias. Continuamos con el representante legal de las empresas exportadoras, por favor. Con su venia, señor presidente, Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín. Tengo una pregunta al representante de la producción nacional. Si su análisis de daño consideró un estudio de la afectación o no de las importaciones de cierres de plástico. Adelante. Si me permite, señor presidente, Eduardo Alcaraz, en representación de las productoras National y BBJ. Los cierres de plástico o poliéster no son objeto de investigación. Nosotros no nos referimos de ninguna manera en nuestra petición a la Secretaría de Economía a una investigación en los cierres de plástico. Además, es otra fracción arancelaria y no lo consideramos absolutamente. Todos nos concentramos en los cierres de metal. Otra pregunta, señor presidente, nada más para el representante de la producción nacional. Sin embargo, pues es otro factor que afecta o que compite en el mercado de los cierres. Si me puede contestar si esto es cierto o no es cierto. Señor presidente, Eduardo Alcaraz, en representación de la producción nacional, las empresas BBJ y National.
No, licenciado Uruchurtu, los cierres de metal, hemos demostrado, tienen un uso totalmente diferente a los cierres de plástico. Los cierres de plástico tienen un uso muy definido. Los cierres de metal, por ejemplo, que son motivo de repente investigación, se utilizan, por ejemplo, en pantalones jeans, que deben ser de un tamaño y fuerza específico, y no sería apropiado para, es más, por ejemplo, los pantalones jeans no utilizan los cierres de plástico, todos son de metal. Por lo tanto, no nos hemos referido absolutamente a los cierres de plástico. Reitero, estamos hablando de los cierres de metal. Adelante. Muchas gracias. Con relación a esta, Adrián Vázquez, por las exportadoras chinas, licenciado Alcaraz, en representación de la producción nacional, mi pregunta es, ¿ustedes venden el 100% de su producción para usuarios de pantalones de mezclilla? No. Eduardo Alcaraz, en representación de la producción nacional. No, que, como hemos dicho, si el licenciado Adrián Vázquez, conozco que apenas está participando en la investigación y no tiene oportunidad de quizás de leer los documentos con calma, si tuviera la gentileza de verlo. ¿Podríamos ir a la respuesta de favor, licenciado Alcaraz? Sí, señor. Gracias. No, la respuesta es que se utiliza, tiene varios usos. Es, para zapatos, pantalones, y mochilas y otro tipo de otros objetos y prendas de vestir. Gracias. Otra pregunta, señor presidente, al licenciado Alcaraz, representante de la producción nacional. Usted acaba de mencionar que también se utiliza para otro tipo de prendas de vestir. Entonces, está abierto a otro tipo de prendas en donde también compiten los cierres de plástico. ¿Nos podrías precisar la pregunta, licenciado Uruchurtu? Claro, si me puede contestar el representante de la producción nacional, si en los otros usos de prenda, en las otras prendas de vestir diferentes a los pantalones de mezclilla, a los que venden los cierres metálicos, no también compiten o se utilizan también los cierres de plástico, ese tipo de prendas. Adelante. Por ejemplo, Eduardo Alcaraz, en representación de la nacional, los cierres de metal se utilizan, por ejemplo, en los zapatos, en las botas. Podría darse el caso de que existan otras prendas o otros objetos que utilicen cierres de plástico, pero el uso fundamental de los cierres de metal, sino aquí pediría yo, con su autorización, señor presidente, quizás pudiera dar información adicional el ingeniero Fernando Junquera. Adelante. ¿Qué tal? Gracias. Fernando Junquera, de BBJ. Contestando un poco la pregunta, yo no podría pensar en comparar la aplicación de un cierre de plástico con un cierre de metal. Son dos situaciones muy distintas en donde puede ser exigencia por diseño de moda o puede ser por resistencia. Se puede usar indistintamente. Hay procesos en prendas en donde no es factible poder utilizar un cierre sintético. Entonces ya la aplicación de un cierre metal depende de la orientación a la prenda y de la moda o del diseño de la prenda. Es irrelevante el tema del plástico en este caso. Gracias. Una última pregunta, señor presidente. Adelante. Ahorita que usted menciona la cuestión de la prenda, por ejemplo,
Vamos a hablar de vestidos en donde se utilizan cierres de metal, porque hay una moda de utilizar unos cierres de metal en los vestidos de mujer. Entonces hay una cuestión de moda. Algunos utilizarán entonces si me puede usted contestar si utilizan o si los venden a quien produce vestidos, los de metal, o no los venden. Nosotros vendemos cierres de metal de acuerdo a la necesidad de cada cliente y la aplicación específica que le vayan a dar ellos. Si es un vestido, es una aplicación que le dan ellos. Muchas veces nosotros no sabemos finalmente en qué prenda se va a aplicar, más que en ciertos casos. Vendemos cierres, no estamos muy relacionados con el diseño de la prenda. Muchas gracias, señor presidente. Por mi parte es todo. Gracias. Entonces, no quiero. Continuamos con el representante legal de la productora nacional Cierres y Accesorios BBJ SADCB y de la empresa coadyuvante Cierres Automáticos National. Adelante con sus preguntas. Señor presidente, muchas gracias. Eduardo Alcaraz, en representación de la producción nacional. Señor presidente, muchas gracias, pero yo no tengo preguntas para los exportadores y los importadores. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a pasar a la etapa de preguntas por parte de la Secretaría. Les pregunto a mis compañeros si tienen alguna pregunta. Luis Javier Mendoza, del área de dumping. No tengo ninguna pregunta. Luis Salazar, por parte del área de daño. Tampoco tenemos ninguna pregunta. Alonso Jiménez, por parte de Jurídico Nacional. No hay preguntas. Rodrigo Orozco, por parte de Jurídico Internacional. Tampoco tenemos preguntas. Héctor Herrera, por parte del área financiera de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. Yo sí tengo una pregunta para el licenciado Ricardo Romero, de la Parisina, en donde de alguna manera señala o indica en su exposición que el incremento de gastos administrativos genera un incremento en el costo de producción. Nada más quisiera que me ratificara esta mención. ¿Por qué podría ser que un gasto administrativo genere un incremento en el costo de producción? Adelante. Gracias, señor presidente. Ricardo Romero Aburto, representante de la Parisina. Buenas tardes, Héctor. Sí, nosotros tenemos acceso a la información confidencial del expediente y del análisis de la misma. No puedo ser muy amplio en mi respuesta oral. Con gusto lo podemos hacer de forma escrita en la versión confidencial correspondiente, pero lo que detectamos, déjame tratar de responder conceptualmente tu pregunta. Lo que detectamos es que dentro de la estructura de costos que propuso la solicitante, hay un rubro que es gastos administrativos que primero que nada no está desglosado y segundo, existe un aumento significativo en los gastos administrativos durante el periodo analizado. Entonces, con esto nosotros estamos concluyendo que lejos de existir un daño relacionado con las importaciones, es más bien un tema de producción ineficiente, ¿correcto? No sé no puedo dar más información detallada, pero con gusto la aportaremos en la respuesta dentro del escrito de alegatos que presentemos. Sí, te agradecería mucho, Ricardo, si me puedes proporcionar un poco más de luz en lo que estás afirmando. Con todo gusto. Sí, con el objeto, incluso la intención del comentario, esto que señalas, ¿no? De que posiblemente a raíz de este comportamiento de los gastos administrativos pudiera no haber un efecto. Correcto. Inclusive, correcto. E inclusive, si la Secretaría revisa nuestra versión confidencial a la respuesta a la resolución preliminar de las páginas 19, 20, 21,
vienen ahí justamente estos comentarios, pero con independencia los incluimos en los alegatos. Gracias. Mis demás compañeros, ¿alguien más tiene preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Rafael Flores, por parte de la autoridad investigadora. Para la empresa Grupo Parisina, en la presentación que hizo al principio de ella, se establece en un punto en donde se dice que la autoridad no debió haber iniciado conforme al artículo 11 del acuerdo antidumping. ¿Me podría señalar en qué parte de ese acuerdo se basa su argumentación? Digo, de ese artículo, del artículo 11 específicamente, la imposibilidad de iniciar una investigación con base en ese artículo. Una investigación antidumping, no un examen ni una revisión, ¿sí? Adelante. Gracias. Permítame un segundito y con gusto puedo comentarles en la parte. Discúlpeme, hubo un error en la lámina, es el artículo 5, perdónenme, es el artículo 5.2 del acuerdo antidumping. ¿Me permiten leerlo? No, nada más quería saber, es que usted señalaba en su lámina el artículo 11. Si es un error, no hay un problema, nada más. Fue un error. Es un error. Sí, discúlpeme, por favor. Gracias. Gracias. Tengo una pregunta para la representante de las empresas exportadoras, en particular, bueno, cualquiera de los dos representantes que manifestaron en la audiencia, es en relación con su argumentación, nada más para que me quede clara, su argumento en general es que la autoridad debió haber hecho o debería hacer un análisis de daño sobre la producción nacional total y no sobre la rama del producto, sobre la rama de producción nacional del producto similar. Quisiera que me aclararan si es eso y si es así, con base en qué fundamentan su argumentación. Si me permite un segundo. Claro. Gustavo Uruchuto, en representación de los exportadores. Permítame, aquí estoy revisando aquí el acuerdo antidumping. La ley no la tiene. A ver. Aquí lo traigo. A ver, sácate la ley.
Sí, lo que nosotros estamos argumentando es que sean los, sobre todo sobre las empresas. Estoy ahorita buscando el fundamento legal. Vamos a ver, no me tramo, ¿no? Y no, quizás sería sobre la rama de la producción nacional, Chao Flores. Muchas gracias. Gracias. Cumplidas todas las etapas de la audiencia, se declara concluida la presente audiencia, siendo las 13:31 del mismo día de su comienzo. Las respuestas pendientes a las preguntas hechas en la presente audiencia deberán presentarse dentro del plazo que vencerá a las 18 horas del 3 de julio de 2020. Se informa la apertura del periodo para que presenten sus alegatos, el cual concluirá a las 18 horas del 7 de julio de 2020. Asimismo, dentro de este plazo se deberán presentar los argumentos a los hechos esenciales.